mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Prometimos y cumplimos porque dijimos que si no, Argentina no clasificaba a los octavos de final, si no ganaba los dos partidos que le quedaban, no existía el país, pero tampoco nosotros íbamos a hacer el programa. Y acá estamos porque Argentina está clasificado a los octavos y obviamente vamos a hablar de lo que nos compete, que es la NBA, que está muy candente. Hay muchos equipos que lo están haciendo muy bien, otros que no tanto. Hay jugadores que se están destacando por encima del resto y tenemos que hablar de todo eso porque ya podríamos decir que se ha jugado un cuarto de la temporada aproximadamente. Hay partidos más, partidos menos, pero podemos sacar un par de conclusiones de lo que estamos viendo porque ya tenemos una muestra bastante grande, así que vamos a estar analizando a los equipos más importantes, a los jugadores que se están poniendo en la lucha por el MVP y mucho más. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea. Buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, a toda la gente que nos está acompañando. Nosotros estamos bien, no tanto, o en realidad sí, un poco mejor que los uruguayos que se acaban de quedar afuera. Lamentablemente estábamos haciendo fuerza para que los vecinos del país del otro lado del Río de la Plata pasaran, pero bueno, lamentablemente la matemática no estuvo de su lado y se terminaron quedando afuera con gana. La va a tener bastante fácil Brasil, hay que decir la verdad, porque le va a tocar Corea del Sur en los octavos de final y seguramente van a pasar a cuartos muy tranquilos. Pero se viene un lindo mundial y a nosotros lo que nos preocupa también es lo que va a pasar mañana. Otra vez, un programa el viernes, juega la selección el sábado, así que esperemos que se repita también el resultado de lo que pasó el fin de semana pasado. Pero bueno, también ahora lo que tenemos que hacer es hablar de la NBA y como decías vos, Lea, tenemos una conferencia que está muy pareja, como la del oeste, que no hubo grandes cambios de la semana pasada a esta, más allá de obviamente un poco se estiraron las diferencias, lo que veníamos viviendo hasta hace algunos días de solamente 3 juegos entre el primero y el 11º de la conferencia, cambió un poco, ahora ya son 4 juegos y medio de diferencia entre esos puestos, pero bueno, sigue habiendo paridad. También los equipos que integran el lote de atrás de la Conferencia del Este están bastante juntos. Anoche tuvimos un solo partido, así que vamos a estar hablando de todo eso y un poco más también porque vamos a tener hoy viernes por la noche una jornada bastante cargada. Sí, recién estaba pensando que se podría dar un Japón-Corea del Sur en cuarto de final y quería hacer el chiste con jugadores de la NBA y tenemos dos japoneses, si no estoy equivocado, sí. Yuta Watanabe y Roi Hachimura en este momento en la NBA, pero no me acordaba de jugadores de Corea del Sur, así que lo tuve que ir a buscar y uno de ellos es Ha Seung-shin, que era un ex Portland Trail Blazers. No tuvieron un paso muy fuerte por la liga, a diferencia de, por ejemplo, jugadores de China o alguno de Japón, que también está siendo cada vez más fuerte. Claro. Pero bueno, se podía dar ese cruce asiático, veremos qué pasa. En el caso de la NBA, lo decías vos, o mejor dicho, tuvimos un solo partido ayer, pero la semana estuvo bien cargada. Ya tenemos el veredicto de quienes han sido los jugadores del primer mes de competición de la NBA. Que bueno, recordemos que se da junto con octubre, porque como en octubre se jugaron solamente 10 días, la NBA arrancó el 20 de octubre, no podemos definir quién es el jugador del mes de octubre por una muestra tan chica. Se suma el mes de octubre con el de noviembre y los ganadores han sido, como saben todos, por una conferencia hay uno, por otra hay otro. Jason Tatum en el este y Devin Booker en el oeste. Dos jugadores que representan ahora mismo a los dos mejores equipos de la NBA en cada conferencia y por récord, bueno, no podría ser así porque Milwaukee tiene un porcentaje de victorias superior a Phoenix, pero podríamos decir que en este momento son dos de los mejores equipos de la NBA, dos de los 3 mejores. Boston es el mejor sin ningún tipo de discusión por récord y por rendimiento. Pero me parece que es una buena forma de arrancar a hablar de la liga, Emi, porque hemos mencionado equipos, candidatos que yo creo que los tenemos que marcar porque o tuvieron algún rendimiento importante en temporadas pasadas o han sumado figuras
o siguen evolucionando. Hablamos de Milwaukee, hablamos de los Warriors, obviamente, porque son los últimos campeones. Hablamos de Denver, hablamos de los Clippers, hablamos de muchos equipos que tenían algo como para pensar que podían llegar a ser contenders, que lo son, la gran mayoría lo siguen siendo y están muy bien, a pesar de que algunos sufren bajas o no están en el mejor rendimiento posible. Pero una de las cosas que ha pasado es que estos dos equipos que estoy mencionando, Boston y Phoenix, han sido menospreciados o minimizados, no tanto Boston, pero sí Phoenix, por algunas razones. Los Suns por haber perdido catastróficamente en las semifinales de conferencia en ese juego 7 contra Dallas Mavericks, y Boston por la salida de su entrenador, de Ime Udoka, que fue suspendido por violar las reglas del reglamento interno de la franquicia. Ahora, no ha cambiado mucho en torno a estos equipos, entonces, si no ha cambiado tanto y prácticamente nada, y la idea es que todos los integrantes de este plantel, que son jóvenes y tienen mucho crecimiento por delante, sigan evolucionando, ¿por qué deberían ser malos? ¿Por qué deberían empeorar sus temporadas? Era lo lógico pensar que Phoenix y que Boston iban a seguir siendo de los mejores de la liga, sobre todo porque, repito, no han cambiado casi nada. Y la realidad nos está demostrando que es así. Y me gustaría arrancar hablando por el equipo que fue más criticado de estos dos, que es Phoenix Suns, que no llegó a las finales, que estaba llamado a ser candidato a ganarlo todo. Para mí era el máximo candidato de la temporada pasada y que sí, tuvo un traspié muy, muy fuerte en los playoffs ante Dallas Mavericks, un equipo que era muy inferior en la previa. Y en 7 partidos en su casa, con un desenlace catastrófico porque fue una paliza total ese juego 7. Pero si nos ponemos a ver, sigue siendo el mismo equipo. Quizás no sumó las piezas que han sumado otros contenders, no ha mejorado en eso, pero los intérpretes más importantes que tiene este roster, aún sin Chris Paul, que bueno, últimamente se ha metido en lo han metido en una polémica, pero no va al caso. Ha estado mucho tiempo lesionado, y lo mismo para Cam Johnson. Los demás son muy jóvenes. Booker tiene 25 años todavía. DeAndre Ayton todavía es un jugador muy, muy joven. Mikal Bridges lo es también. Entonces, si los 3 jugadores más importantes, sacando a Chris Paul, de este plantel, lo mismo para Cam Johnson, son tan jóvenes, ¿cómo no vamos a esperar que sigan mejorando, que sigan evolucionando, que con más años de química y de compañerismo y de presentar siempre el mismo equipo y el mismo sistema y el mismo entrenador, Monty Williams, no vayan a pulir todas las asperezas que hemos visto, que eran pocas ya? Y la realidad es que Phoenix en este momento está primero en la Conferencia del Oeste con un récord de 15-6, a una victoria de diferencia de Denver Nuggets, pero con un rendimiento muy, muy interesante en lo que respecta a su eficiencia y a su capacidad de dominar en ambos costados de la cancha. Está segundo en eficiencia ofensiva, solo por detrás de Boston, que está haciendo una temporada histórica. Luego vamos a hablar de eso. Y sexto en eficiencia defensiva, con un net rating de 7.4, solo por detrás de los Celtics. En el acierto desde el tiro también son un equipo que domina top 10 tanto top 10 en eficiencia en porcentaje de tiro efectivo y top 12 en true shooting. Es un equipo que se pasa mucho la pelota, uno de los 11 que más se pasa la pelota. Tiene una versatilidad de recursos muy difícil de encontrar en la NBA, y creo yo que tiene uno de los grandes candidatos al MVP, que lo ha sido la temporada pasada y que ahora ha mejorado incluso sus números, que es Devin Booker, que en los últimos días ha hecho estragos desde la anotación. Ha anotado 51 puntos en 3 cuartos en la última jornada ante Chicago, ha metido 44 en el anterior partido, y promedia casi 30 puntos por encuentro, con un 49% de acierto en tiros de campo, algo que no ha hecho jamás en su carrera y que lo pone como el mejor año anotador de toda su trayectoria en la liga, que ya de por sí era muy buena en ese aspecto del juego. Así que ojo con los Suns, porque estamos hablando de muchos equipos, de contenders, de equipos que emergen, franquicias que emergen, que tienen nuevas piezas o viejos conocidos que vuelven, pero están ahí todavía, y me parece que no tenemos que sacarlos de la lucha tan rápidamente, y este arranque es una demostración de eso.
Y también algo característico de estos Suns es la defensa perimetral. Están muy afianzados, sobre todo, principalmente también por esta cuestión de que quizás, más allá de que Chris Paul es un defensor decente que tiene este equipo de los Suns, su salida también le da un poco de lugar a otros jugadores que no están tan acostumbrados a tener tantos minutos, y eso le da la oportunidad a los perimetrales de sumar más minutos y mostrarse también en el sacrificio defensivo que hacen. Porque, por ejemplo, si vamos al caso entre los perimetrales que hay, sacando obviamente a Chris Paul y a Devin Booker, la oportunidad de que tenga más minutos, por ejemplo, Cameron Payne, de que tenga más responsabilidades también a la hora de subir la pelota, pero de poder estar mucho más fino y más regular en cuanto a los minutos, eso también le da cierto respaldo al jugador para sentirse más cómodo dentro de la cancha, dar un poco más de sí mismo. Obviamente los minutos y las rotaciones van a cambiar una vez que pueda volver Chris Paul, que de hecho por el momento en la última evaluación era que iba a ser reevaluado en estos últimos días, pero hasta el momento no hay mayores precisiones de cuándo va a volver. Pero por citar a uno, Cameron Johnson, me parece que es importante también el valor y lo bien que están sabiendo aprovechar estas oportunidades. Y me parece que también la cuestión de haber mejorado la defensa perimetral es uno de los factores, porque también Booker mucho se destaca que es un grandísimo anotador, no por nada hizo 51 en 3/4, pero también quizás a veces, no siempre, se le complica ser un defensor primario de bases o de armadores rivales, porque muchas veces no termina estando a la altura. No se le complica con jugadores promedios, pero sí se le puede llegar a defender, por ejemplo, a un Curry, que obviamente ahí sí se le va a complicar, como se le complica al 99% de la categoría. Pero evidentemente esto del mayor respaldo y la mayor continuidad a los perimetrales le está dando muchas soluciones en defensa a un equipo que, si bien no se caracteriza por ser defensivo, sí que está construyendo bien desde atrás para adelante, y eso es una de las posibilidades que le da el hecho de estar tan cómodo y no confiados, pero sí sabiendo lo bien que están, que merecen ese primer puesto. Sí, han ganado 6 consecutivos, tienen un muy buen récord contra los equipos de su división, 5-0, 12-1 en casa, o sea, hacen del estadio de los Suns una fortaleza. No están tan bien quizás en los juegos como visitantes, tienen récord negativo, 0-5, y en overtime han perdido el único juego que disputaron, pero están muy sólidos en todos los aspectos, y creo que Devin Booker ya ha llegado a un nivel de dominio tan grande que tenemos que empezar a consolidar esa idea de que es candidato al MVP todas las temporadas, porque promedia 29 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, un robo. Decía antes, 49% de acierto en tiros de campo, un 38% en triples. Está tirando más libres que en las 2 temporadas anteriores, 6,6, y con un 88% de acierto, que es la marca más alta de su carrera desde la 2019-2020. Ese partido en el que mete 51 puntos, y ya te saludo, Leo, y te meto en la conversación, es tremendo, porque no solo lo hace con 3/4 solamente de juego, sino que con un 80% de acierto en tiros de campo y un 86% en triples, que no había pasado nunca en la historia de la NBA, y con solamente 6 libres, si no estoy equivocado, anotados. Eso habla de lo eficiente que fue su jornada. Solamente lanzó 25 tiros para llegar a 51 puntos. Y también te invita a pensar que si hubiese jugado el último cuarto, y quizás estaríamos hablando de una actuación incluso más histórica. El tema es que Phoenix fue tan superior a Chicago que no lo necesitaron en ese tiempo. Sí, es cierto. ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes. El abrazo a toda la gente que está siguiéndonos también. Estamos en la presencia claramente del justo ganador del último mes en el oeste, y me gusta esta pica no trascendida, pero da la sensación de que están jugando un campeonato mano a mano con Tatum, ¿no? Bueno, uno hace 49 un día en 3/4, el otro va y hace arriba de 50. A ver quién es el heredero de Kobe. Claro, una cosa por el estilo. Y hay algo que me gustó de parte de alguien a quien alguien que nos consume y nos sigue. Ari se llama, le mandamos un abrazo a Ariel. Sí, señor. No Ari Baratucci, que también es hincha de Phoenix. Hay 2 Arieles hinchas de Phoenix, sí, en la República Argentina, quizás son más, 2 al menos que conocemos nosotros, que el otro día lo leí y decía: a Devin Booker no se le reconoce tanto el laburo que hace.
No es el caso de este programa, que hemos hablado infinidad de veces de Devin Booker. Pero es verdad, de verdad. Pero da la sensación de que si estuviera en un mercado o en un equipo con un mercado mucho más grande, mismo en la repercusión estadounidense, y estoy de acuerdo, por eso lo traigo a colación, me da la sensación de que incluso estaríamos no sobrevalorándolo, sino poniéndole un precio aún mucho más grande, completamente justificado y justo, a un jugador que es un asesino serial del tiro, es letal cada vez que agarra la pelota, y en esta temporada está al mismo nivel que la temporada pasada, me parece que por encima de lo que fue la temporada regular. Lo que pasa es que sigue quedando en el inconsciente colectivo lo que fue esa estrepitosa caída en playoff. Sí, y creo que le pasa mucho a Booker esto de la primera parte de su carrera no se la reconoció absolutamente, o casi nadie. Porque no había jugado un playoff. Claro, porque no ganaba su equipo, no jugaba playoff y eran números vacíos supuestamente, más allá de que él hacía lo posible para ganar y su equipo no ayudaba. Sí. Incluso un partido de 70 puntos en el que Phoenix pierde en el TD Garden con Boston Celtics. Esa etapa termina, se sepulta, bueno, con la llegada de Monty Williams, la burbuja, ese 9-0, y después la temporada en la que llegan a las finales y empiezan a reconocer que Booker no hace números vacíos, sino que hace números de jugador ganador. Pierde las finales, pero ya tiene un estatus importante en el que se lo empieza a reconocer como una de las grandes estrellas de la NBA. Ahora, tiene la mejor campaña de su carrera al año siguiente porque es candidato al MVP y Phoenix es el mejor equipo de la NBA en récord. Pero, y es solo NBA, de hecho, Devin Booker esa temporada, first team me parece, si no estoy equivocado. Pero pierden estrepitosamente, como decís vos, en los playoffs y como que se borra todo. Entonces Booker ya no es más un jugador ganador o un jugador importante, es un perdedor, es un pecho frío. Lo he leído muchas veces esto en los últimos días, cuando Booker hace un partidazo, te dicen, che, pero y en las finales y no sé qué. Y Booker metió 40 puntos en las finales de la NBA contra Milwaukee, le metió 44 a un triple doble de 40 puntos a los Clippers en finales de conferencia. No estamos hablando de un tipo que promedió 20 puntos por partido. Pero bueno, la gente se olvida rápido. Y ahora Booker está en un equipo en el que no se cree. Porque como perdieron tan mal en los playoffs, entonces las cosas empiezan a olvidarse constantemente. Porque pasa tal tema y tal derrota y eso borra todo lo demás. Ahora, si los Suns tienen una temporada fenomenal y en playoff lo hacen bien y Booker la sigue rompiendo, dentro de 6 meses quizá Booker es el mejor jugador de la NBA para la mayoría, hasta que pierda de nuevo y va a ser un burro. Pero es así. Ahora, los datos no mienten. Tiene un mejor promedio de puntos, rebotes y asistencias que Donovan Mitchell. ¿Cuántas veces hemos hablado de Donovan Mitchell en esta temporada como un candidatazo al MVP? Y tiene mejor récord Phoenix que Cleveland. Tiene un promedio más alto de puntos por partido que Jan Morant. Que es el showman más importante de la NBA después de Stephen Curry. Y podría seguir nombrando jugadores porque tienen mejores estadísticas que el 90% de la NBA en este momento. Pero bueno, está en un equipo que, repito, no vende tanto y del que no se cree tanto por la derrota en los playoffs ante Dallas Mavericks. Uh-huh. Y también creo que puede llegar a surgir su cierto efecto en estas críticas el hecho de, más allá de ser un jugador joven, que no tenga quizás la explosión que tuvo en su momento cuando llegó. Obviamente 70 puntos no son cuestión de todos los días, pero quizás también dejó un poco la vara alta de el jugador que puede llegar a ser. Obviamente cada tanto lo trae y lo recuerda con noches como la de los 51 puntos, pero también es cierto que un jugador de su estilo también muchas veces se espera ese tipo de producciones y un poco, no digo que decepciona, pero sí que un poco complica su situación el hecho de que por momentos no tenga el rendimiento que uno desea. Obviamente, como decías vos, tuvo la posibilidad de hacer un triple doble de 40 puntos, de llevar a su equipo a las finales y ser el responsable de eso. Pero quizás también el hincha, el fanático promedio de la NBA se queda también mucho con los partidos en los que hace 12, 15 puntos, que no es lo que tampoco puede llegar a ser el nivel de Booker. Sí, y ahora mismo se postula ya para ser, no digo titular al All-Star, porque creo que ese lugar se lo va a terminar llevando Jan Morant junto con Stephen Curry.
Aunque ojo, porque está Luka Doncic también ahí, así que no creo. Me parece que va a estar muy peleada la lucha por quién va a ser titular este año. Creo que Curry se lo queda uno de esos puestos sí o sí, pero veremos qué pasa entre Morant y Luka. Booker tiene que ser All-Star esta temporada, no hay ningún tipo de discusión. Creo que entre esos cuatro están ocupados ya los puestos de guardias del oeste y veremos quién se queda con el quinto, pero bien ganados los tienen. Y Phoenix está despejando las dudas. Obviamente esto no va a terminar hasta que demuestren en playoff y borren la imagen de años anteriores, sobre todo de la temporada pasada, porque llegaron a finales en 2021, no hay que olvidar eso. Estuvieron a 2 victorias del primer título de la historia de la franquicia y lo han hecho muy bien. Quiero destacar a un solo jugador más para ir cerrando el caso Phoenix y ya vamos, Emi, con otro equipo que, bueno, fue justamente el que le ganó las finales a los Suns en 2021, que es DeAndre Ayton. Si había algo que podía mejorar este equipo de Phoenix sin fichajes importantes. Recordemos que estuvieron muy cerca de Kevin Durant y no lo hicieron y que quisieron desprenderse de DeAndre Ayton. Es justamente el panameño, porque no se lo ha utilizado tanto, no ha tenido el rol que podía llegar a tener por sus características, por su talento. Y lo está haciendo muy bien, sobre todo en los últimos partidos. Está promediando 17 puntos por encuentro en la temporada, que es un poquito menos de lo que hizo el año pasado. Pero fíjense lo que son los últimos encuentros de DeAndre Ayton. 29 puntos y 21 rebotes en la victoria ante Utah por 1, el partido en el que metió el game winner. 17 y 12 ante Sacramento en otra victoria. Y en este encuentro en el que Booker metió 51 puntos, él metió 30 y bajó 14 rebotes en esa jornada con un 65% de acierto. Así que si vemos esa versión de DeAndre Ayton constantemente y Booker mantiene esa química que demostró tener con el bahameño, ojo con los Suns porque pueden ser incluso mejor de lo que esperábamos. Y dicho esto, si hay un equipo que puede ser mejor de lo que esperábamos o que vuelve a ser mejor de lo que esperábamos por un regreso muy importante, es el tuyo, Emi, el que vas a mencionar ahora. Exactamente, lea Chris Middleton, que según los últimos reportes va a estar volviendo esta misma noche en el partido de los Milwaukee Bucks frente a Los Ángeles Lakers. Linda prueba, lindo regreso por parte de Middleton, que va a estar disputando por primera vez un partido esta temporada, luego de una operación de muñeca izquierda, que tuvo que realizarse en la pretemporada. Se había confirmado que no iba a poder estar en las primeras semanas de actividad. Bueno, finalmente mes y medio de inactividad para él y va a estar haciendo su debut esta misma noche. Un jugador que se suma, porque básicamente es eso, se está sumando a un equipo que está muy bien afianzado defensivamente. De hecho, no por nada son una de las mejores defensas de la liga, sino la mejor, depende por donde se lo mire, sobre todo sustentados en el gran nivel que está teniendo Brook López y que por eso hace de la pintura de los Bucks un lugar bastante difícil de atacar. Y obviamente también teniendo a Giannis Antetokounmpo, un jugador ganador del premio a Mejor Defensor del Año, también la hace un poco más complicado por la polivalencia que tiene el griego que estamos viendo en cámara, no solo atacando como lo estamos viendo, sino también defendiendo. Pero estamos hablando de unos Bucks que no tienen quizás la misma solvencia, la misma capacidad resolutiva en ofensiva que han tenido en las últimas temporadas, sobre todo. Y estamos hablando de un jugador que los llevó a sus primeras finales en 50 años. Un Chris Middleton que en ofensiva ha sido la respuesta en muchas oportunidades, inclusive en momentos clave de partidos, siendo por momentos más clutch que Giannis. Eso no significa que Giannis no sea clutch, sino que Middleton fue más que el griego en algunos pasajes de esos playoffs, sobre todo en la primera ronda y en la segunda cuando no pudo estar por lesión el griego. Pero esta temporada no están teniendo los mismos resultados que habían tenido en esa oportunidad, más allá del buen arranque de la racha de 9-0 para arrancar la temporada. Bueno, en el medio perdieron la cima de la Conferencia del Este a mano de Boston. Y esta posibilidad de volver a contar con un jugador que es capaz de promediarte tranquilamente 20 puntos por juego, 8 o 10 rebotes, le da claramente un envión y un empujón claro a estos Milwaukee Bucks para volver a ser o para poder pelearle
el número 1 de la conferencia a Boston Celtics. Y me parece que se vuelve a armar un interesante debate que lo vamos a tener seguramente hasta el final de la temporada regular, que es por el 1. Lo habíamos visto en la última temporada con el hecho de Milwaukee perdiendo un partido sobre el cierre para intentar evitar a los Nets en la primera ronda, o para ir con los Nets, ya no recuerdo bien cómo era la cuenta matemática que tenían que hacer, pero evidentemente el nivel no solo de Giannis, no solo de Brook López, no solo de Bobby Portis, también que lo vemos en imagen, sino con Jrue Holiday y con el regreso de Middleton, podemos volver a ver el equipo campeón del 2021. Me parece que estamos ante esa posibilidad, sobre todo también entendiendo el peso que tiene el jugador. Mike Budenholzer lo va a demostrar en estos primeros partidos seguramente, administrando los minutos, pero ya con el correr de los juegos vamos a empezar a ver un Middleton mucho más confiado, con más minutos en cancha, y me parece que estos Bucks se perfilan como candidatos a pelearle el 1 nuevamente a Boston. Sí, porque además recuperan a un jugador que, como decías vos, es importantísimo porque ese año en el que los Bucks salen campeones fue el que... Giannis fue el mejor jugador por lejos, eso no lo discute nadie, pero Middleton fue quien destrabó muchos partidos importantes que bueno, tenían al griego un poco contra las cuerdas, entre comillas, porque la defensa trataba de cerrarse en la pintura para que él no pudiera hacer daño con sus penetraciones, y Middleton era el que anotaba en los momentos en los que los Bucks necesitaban que alguien más que no fuera el griego anotara. Y lo hizo contra Brooklyn, partidos de 40 puntos, dominando en ese aspecto. Lo hizo incluso contra Atlanta, cuando Giannis se lesiona, y también lo hizo en las finales. Entonces, estamos hablando de alguien que podría haber sido diferencial, casi tiró todo, podría haber sido diferencial, Leo, en esa serie en la que Boston le gana en 7 partidos, en la que vimos que Giannis la rompió toda, pero que en el séptimo juego, por hacer mucho más de lo que debía hacer para no estar tan cansado, no pudo responder en ese segundo tiempo porque estaba totalmente fatigado ante la ausencia de una segunda espada como lo es Chris Middleton. Seguro, y eso que Holiday tuvo una muy buena serie también, sí, contra los Celtics. La realidad marca que se necesita de otra espada más, de otra vía de gol directa más, y sabemos que si Middleton está medianamente bien desde lo físico, ya es un aporte inmenso para los Bucks. Imagínate si se va poniendo del todo bien con el correr de la temporada y llega en buena forma para los playoffs. Está claro que pasan a ser, quizás con este buen andar de Boston, y después vemos si metemos o no a Cleveland, si metemos o no a los Nets, si metemos o no a alguno más, pero que se pone a la altura de los Celtics, no tengo ninguna duda. Sí, es un equipo que tiene además muchas piezas importantes y que no perdió tanto como el resto. En realidad no perdió casi nada en relación a las temporadas pasadas. Podríamos hablar de PJ Tucker del año del campeonato, pero ya lo había perdido la campaña anterior y estuvo a un partido de eliminar al finalista. Y hay que sumar también el enorme nivel de Brook López en esta temporada. Está jugando haciendo un temporadón bárbaro. En muchos casos también siendo esa tercera vía de gol, no porque me río, no porque no lo pueda hacer, sino porque quizás no era la esperada. Sí, además para mí es el máximo candidato al defensor del año en este momento, porque es, no sé si ahora lo superó, ahora lo chequeamos, pero estaba siendo el máximo líder, el líder, mejor dicho, de bloqueos por partido de la temporada. Sí, lo sigue siendo con 2,9 por partido, y además no es solo eso, sino que, como decís vos, está promediando casi 16 puntos, 50% de acierto, 40 en triples, lanzando 6 por encuentro. Y se lo nota cómodo en ese rol, eso es lo mejor que tiene Brook López en este momento. Puedo decir, bueno, le está saliendo medio de suerte, se acomoda, tuvo un par de partidos buenos nada más. No, se lo nota con una confianza que incluso en el año del campeonato no sé si tenía. No, es verdad. No, porque además tenía un rol menor quizás. Defensivamente sí era muy importante, pero y tenía esos momentos de anotar triples, pero lo está haciendo muchísimo mejor para mí en esta campaña, y no perdió esa capacidad que tiene de ser el líder de esta defensa, porque si bien Giannis se ganó el premio al defensor del año con todo el mérito que merece y es un grandísimo defensor,
no podría hacer lo que hace si no estuviera Brook López al lado. Es algo parecido a lo que pasa con Horford y Rob Williams, o lo que pasó en la temporada pasada, un poco más fuerte todavía lo de López, porque estadísticamente está a un nivel altísimo. Y en esta temporada en la que quizás están un poco cortos hasta este encuentro ante los Lakers, porque les faltan jugadores y porque se ha lesionado Jrue Holiday en algún momento y demás, fue determinante. Incluso podríamos decir, Emi, que es el segundo jugador más importante de este arranque de los Bucks. Sí, seguramente. A ver, lo mencionaban recién en comparación con la campaña del campeonato. Está tirando un 50% más y está acertando 8% más de lo que estaba lanzando en esos momentos. Es decir, en cuanto al triple y en cuanto al doble está teniendo cifras similares, pero en un 30% más de acierto en eficiencia del tiro, para tener más puntos, más rebotes, liderando con tapas y duplicándose en ese apartado en esa temporada. Pasa de 1,5 a 2,9, es decir, está teniendo una temporada de explosión, quizás una de las mejores de su campaña, desde que llegó a Milwaukee, sacando su paso por Brooklyn y una temporada en los Lakers. Pero hablando de lo que es su trayectoria en Milwaukee, es realmente uno de los... quizás la mejor campaña desde que llegó. Y después, lo mencionado, esto de ser el segundo mejor jugador del equipo, creo que sí. Obviamente Giannis se lleva todos los flashes, pero realmente una de las grandes responsabilidades de que estemos hablando de los Milwaukee Bucks como quizás la mejor defensa de la liga, siendo primera en defensive rating y una de las mejores defensas internas. De hecho, es el segundo equipo al que menos le convierten en cuanto a porcentaje de acierto de tiros de 2 puntos. En gran medida es responsabilidad de Brook López. Obviamente también hay que mencionar que está jugando 31 minutos por partido, y eso es quizás también un poco lo que acostumbra Mike Budenholzer, que sus estrellas no jueguen tanto, por llamarlo de alguna manera, que estén en los 31, 32 minutos, 34 como mucho, y que después el resto de los minutos también los vayan ocupando los jugadores de la rotación. Y eso también hace que lleguen un poco mejor de cara a las últimas semanas, últimos meses de temporada regular, y obviamente a los playoffs, que es la parte más importante de la temporada. Pero evidentemente eso le termina dando resultados, y los números que está consiguiendo Brook López lo respaldan, porque ya lo demostró con Giannis, siendo candidato al MVP en los últimos años, siendo el MVP con menos promedio de minutos entre todos los que habían ganado ya el premio en los últimos años, o en realidad en la historia de la liga. Es decir, lo lleva por un camino de afianzarse con los pocos minutos o no tan pocos, porque a fin de cuentas son 30 minutos de juego, no es para nada despreciable, son casi 3/4, pero evidentemente esa estrategia a la que recurre Mike Budenholzer le está dando sus frutos. Lo mismo Bobby Portis en 27 minutos, que obviamente subió la carga de minutos en comparación a las últimas temporadas, está promediando 13 puntos. Grayson Allen lo mismo, siendo titular en casi todos los juegos que disputó, cuando habitualmente no era tan titular. Obviamente esto va a cambiar con la llegada de Middleton y el paso a paso que va a tener que hacer post recuperación para ir ganando terreno, pero evidentemente es una buena estrategia la de Budenholzer, de ir repartiéndole los minutos, dándole las diferentes responsabilidades que necesita cada jugador, y que eso también lo están aprovechando de buena manera, porque a fin de cuentas, más allá de que la gran mayoría de este plantel ya tiene un título y que se pueden, no sé si relajar o confiar, pero sí pueden estar tranquilos en que ese paso histórico en su carrera ya está dado, también hay que valorarles que en su cabeza también van obviamente por la gloria nuevamente, y que se puede llegar a dar repitiendo la ecuación y teniendo un fin de temporada un poco más sano de lo que fue el de la última campaña. Tranquilamente pueden pelearle de igual a igual al finalista de la Conferencia del Este, al finalista del NBA, a quien fuera que tengan adelante. Sí, sin lugar a dudas, porque ahora sin Middleton están a 2 partidos solamente de Boston. Igualmente están segundos con un récord de 15-5, que es una cifra muy muy buena. La segunda mejor de la NBA. Claro. Decíamos, Phoenix es el primero del oeste, pero Milwaukee es el segundo mejor récord de la NBA. Tercero Cleveland, 14-8.
Cuarto Indiana Pacers. Vamos a tener que hablar en algún momento de los Pacers. Ya hablamos de ellos y de Tyrese Haliburton, el asombroso Haliburton, con 12-9. Y ahora con la idea de que el traspaso fue bueno para ambos lados, porque Sacramento está sexto, habría que pensárselo un poco más. Porque me parece que no, tampoco va bien por ahí para los Kings. Por más que salgan quintos en esta temporada, Haliburton tiene pinta de ser un crack. Y este récord de Indiana, que nadie se lo esperaba, lo demuestra. 12-9, no es solo Haliburton, Benedict Mathurin también lo está haciendo muy bien. Y Miles Turner también, están funcionando muy bien como equipo. Filadelfia quinto, ahora Emi en un rato va a hablar de ellos, 12-10, sin James Harden, que es importante decirlo, con momentos espectaculares de Embiid y una reacción importante. Mismo récord para Atlanta Hawks, que es el que cierra la clasificación directa a los playoffs. Y después tenemos a Toronto con un 11-10. Cada vez más cerca Brooklyn Nets con un 12-11 y una racha de 3 victorias consecutivas. Ojo, porque si los Nets ganan un par de partidos más, se pueden meter de lleno en la lucha directa por los playoffs, e incluso escalar hasta ese puesto 4 de Indiana Pacers. Washington Wizards con 50% de porcentaje de victorias, 11-11. Los Knicks con un 10-12 y Miami Heat, que está siendo por ahora una de las grandes decepciones de la temporada. Hoy vuelve Jimmy Butler en el partido contra los Celtics. 10-12 de récord. Chicago, Charlotte, Detroit Pistons y Orlando Magic cierran la conferencia del este, que tiene bastante incertidumbre también. Hablamos siempre de que el este del oeste está muy parejo. Hay muchos equipos peleando por 9-10 puestos en un rango de 2 victorias. Pero el este también se está cortando bastante, sacando a Boston, que se ha separado un poco, y Milwaukee también. Los demás pueden terminar cualquiera en cualquier posición. Vamos a hablar un poco de un candidato al MVP y de un equipo deficiente. Hablemos de Dallas Mavericks y de Luka Doncic, porque nadie duda de que el esloveno es uno de los máximos candidatos al MVP. Está clarísimo que los números lo avalan. Tiene todas los requerimientos, los requisitos para tener una campaña de MVP. Y la verdad que se merece esa consideración porque la está rompiendo toda. 33,6 puntos, 8,7 rebotes, 8,7 asistencias, casi 2 robos por partido, 50% de acierto. Es el líder de la NBA en puntos, es el líder de la NBA entre los guardias en rebotes, está sexto en asistencias, es top 6 también en robos por partido, mejoró su eficiencia, está haciendo de todo, Luka. Y aún así los Mavericks están 11 en la conferencia del oeste con un récord negativo de 10-11. Entonces hay que ponerse a pensar qué está pasando en Dallas. Y la gran respuesta, o la única que hay en este momento, es que la dependencia de Doncic es total. Pero es total. La palabra total a veces se usa muy libremente como para mencionar cualquier cosa, pero en este caso es total. Si Luka Doncic no juega al 110% todos los partidos, Dallas no tiene chances de ganar. Ayer perdieron el único encuentro que tuvimos de NBA en la noche del jueves con unos Mavericks sin Kate Cunningham, en el que Killian Hayes, que en los últimos meses la ha tenido difícil porque han llegado jugadores en su rol y su trascendencia en el equipo está un poco puesta en duda. La rompió toda y terminó siendo determinante en un partido en el que Bogdan Bogdanovic fue el máximo anotador con 30 puntos, pero él metió 22 y 2 triples en el cierre que sentenciaron el encuentro. Y no es que Luka no jugó bien, sino que la rompió toda. 35 puntos, 10 asistencias, 3 robos, 5 rebotes, 52% de acierto en tiros de campo, 7 de 14 en triples. Es muy difícil ganar cuando el resto, por más que vos seas un candidato al MVP y seas para muchos el mejor jugador de la NBA en este momento, si el resto no hace nada o no hace lo que se requiere para tener chances reales de ganar, incluso contra uno de los peores equipos de la NBA como lo es Detroit Pistons sin su mejor jugador. Uno se pone a ver los números del resto, no solo en este partido, sino en la temporada en general, y claro, ahí saca conclusiones de que no es Luka, sino que es una soledad absoluta detrás de la figura. 9 de 20 para Tim Hardaway Jr., 45%, 2 de 5 para Dwight Powell, 6 de 14 en triples para el hijo del nuevo Hall of Famer, Tim Hardaway Sr.,
Después tenés un 0 de 2 para Dinwiddie en 27 minutos de partido, 4 de 8 para Cleaver, 2 de 4 para Reggie Bullock, 1 de 3 en triples, 2 de 5 para Cleaver en triples. Son cifras muy, muy bajas, y ni hablar de si nos vamos a los tiros libres, en donde Luka también fue bastante eficiente, 48% de acierto a nivel equipo. Pero vamos a los números de temporada, en donde se puede analizar un poco más profundamente lo que es el rendimiento. Tras pase de Doncic, que es básicamente la situación en donde más se suele dar este tipo de acciones en las que tienen un tiro liberado, porque el esloveno rompe hacia el canasto y junta marcas y termina poniendo en libertad a sus compañeros. Tras un pase de Luka Doncic tienen este porcentaje sus compañeros: 32,7% al triple para Dorian Finney-Smith, 25% para Reggie Bullock, 20% para Maxi Cleaver, y la efectividad general de estos jugadores al triple en la temporada es 34 para Dorian, 27 para Bullock y 31 para Cleaver. No es que Luka Doncic no está generando para el resto, de hecho no es uno de los mejores, sino diría el mejor generador que tiene la NBA en estos momentos, porque está sexto en asistencias por partido y tercero en asistencias potenciales, que quiere decir que pases que pueden ser asistencias o no, pero que dependen de, obviamente, el acierto de sus compañeros. Está en 17 por encuentro, cuando promedia 8 asistencias por partido. O sea, no se trata de que Luka no está generando para los demás, se trata de que los demás no están sabiendo responder cuando el europeo los libera. Y si no hay respuesta en ese sentido, es imposible que Dallas funcione como un equipo contender, que es lo que se necesita para que Luka termine siendo candidato al MVP, porque está claro que puedes tener la mejor temporada de tu vida, pero si tu equipo está fuera del play-in, no vas a ganar el premio. Y no es culpa de Doncic, es culpa del resto, es culpa de... porque he visto mucho esto de si Luka sigue jugando así y no va a ganar nunca un premio o un título. ¿Cómo querés que juegue, maestro? Si no tiene a nadie alrededor que lo pueda ayudar, y la respuesta del roster es totalmente deficiente. Porque si me dijeran que Luka no pasa la pelota, que Luka trata de generar estadísticas para él solo y demás, bueno, puede llegar a tener razón, quizás está jugando más individualmente que para el resto, pero no, los datos demuestran que no, y aún así el equipo pierde. Entonces es un problema más del roster que de la figura. Y otra cosa que quiero aclarar es que también es un problema de Jason Kidd, porque ¿cuál es el jugador al que todos apuntamos tras la salida de Jalen Brunson para poder suplir ese rol? No específicamente, porque son dos jugadores distintos, pero sí ese rol de segunda espada. Christian Wood. El traspaso se hizo para conseguir un jugador de ese calibre que pudiera explotar junto a Luka. Y de hecho la química está. Se entiende mejor que nadie con el esloveno. Mejor que cualquier compañero que haya tenido. Pero Kidd parece no querer a Christian Wood y lo usa a veces mucho, a veces muy poco, intermitentemente, no le da los tiros que necesita, no crea jugadas para él. Entonces, si tenés a un jugador como Wood, que no va a ser utilizado de la manera que tiene que ser utilizado, un roster que no responde ante la libertad que le genera su estrella, una defensa que encima empeoró en relación a la temporada pasada, y un técnico que está encaprichado con hacer lo que él quiere y no con lo que el equipo necesita, no le vayamos a echar la culpa a Luka Doncic, muchachos, porque es el único que está tratando de sacar la cabeza en un barco que se está hundiendo mientras se prende fuego, si eso existe, Leo. Sí, el otro día hablando con alguien que sabe mucho de este deporte, no importa quién, pero es alguien que les puedo asegurar, si confían en mi palabra, no es Luka Doncic, porque es más, cuando diga la frase, probablemente... se van a dar cuenta que no es Luka Doncic. Hablando con alguien que sabe mucho, y si me confían en mi palabra, sabrán que no mentiría con algo así. No miento nunca, pero con esto menos. Me decía, guarda que Luka se está convirtiendo en James Harden. Un debate acalorado, muy acalorado. Lo escuché también. Muy acalorado, pero me parece que hay fue en una cena, una cosa muy divertida. Mucho de chicana. En algún punto algo de cierto puede haber. La realidad es que me parece que todavía sigue siendo tan joven Luka Doncic que tiene tiempo para acomodar un montón de cuestiones, siempre y cuando tomemos lo de se está convirtiendo en Harden como algo malo o agresivo. Porque la realidad es que si vos me decís a mí, a Emi, o vos a vos mismo, Leo, te decís
te estás convirtiendo en Harden por una cuestión de datos, de hechos y de efectividad, y cualquiera de nosotros quisiera ser James Harden, incluso con la vida que lleva. Pero deportivamente sabemos que hay mucho de chicana, hay mucho Tiene de... una connotación negativa. Hay mucho de connotación negativa, exactamente. Después podemos discutir si está bien o está mal, que es otro debate aparte. Pero en la chicana, un poquito de realidad hay, y hay mucho de contexto que tener en cuenta, que es esto mismo que estás marcando vos ahora. No es solamente que Doncic está en un modo individualista / agresivo dentro de lo deportivo, no es que va a agarrarse a piñas con alguien, o que, bueno, a veces se queja por demás, eso es cierto. Pero la realidad es que está haciendo un temporadón. Por algo también está considerado para la pelea por el MVP. Por algo habían arrancado mucho mejor que este tramo de la competencia, que no está para nada bien. Pero si lo que tiene alrededor no lo acompaña, si algunas decisiones individuales en momentos oportunísimos no cambia y no confía un poco en lo que tiene alrededor, también es el huevo o la gallina. ¿Cómo voy a confiar en alguien que no está convirtiendo? Prefiero tomar una mala decisión yo. Hay veces que no sabes qué es peor. Pero me parece que ese chiste, ese comentario pseudo pasivo-agresivo, puede tener cierto asidero. Lo cierto es que Luka es tan joven que tiene todavía muchísimo tiempo para acomodarse y para demostrar que no es cierto. Sí, yo entiendo yo he leído también gente que piensa eso, pero es por más... Coincido en que es parecido, en el sentido de que son dos jugadores que acaparan muchísimo la pelota, que van a terminar haciendo triple, doble todos los partidos si se dan las circunstancias, y que su equipo termina dependiendo pura y exclusivamente de él. Pero hay algunas cosas que no comparto y que me terminan haciendo decantar por otra comparación. O sea, si yo tuviera que elegir una comparación, diría que es más parecido al LeBron James de su primera etapa en Cleveland que al Harden de Houston. Siempre pensando en que el Harden de Houston para mí no es negativo, pero bueno, ya ese es otro tema, otra discusión, porque no creo que el sistema de Dallas esté sea tan metódico, tan cerrado y tan no querer hacer otra cosa como el de Mike D'Antoni, en el que Harden se encontraba y prácticamente funcionaba solamente por eso. Creo que Luka tiene muchos más recursos para explotar que Harden y muchas más posibilidades, pero es peor, el roster es peor, incluso peor que el de esos Rockets. Entonces, ¿cómo va a hacer Luka para convertir ese equipo en ganador si no tiene las piezas para hacerlo? Por más que sea totalmente dominante y generoso en ese aspecto, porque yendo a los números, o sea, hay literalmente menos de 20 jugadores que pasan más la pelota que Luka. Hay menos de 4 jugadores que tienen mayor porcentaje de asistencia que Luka desde sus pases. Es muy difícil pensarlo como alguien que no es generoso. Ahora, si vos ves que cada 10 pases que das, 2 son triples y los otros 8 terminan rebotando contra el tablero, y no te va a quedar otra que anotar 40 puntos ese partido, y es lo que le está pasando a Doncic. Por eso yo creo que criticarlo a él o pensar que puede llegar a ser algo negativo esta transformación obligatoria que está viviendo en hacer prácticamente todo él, no termina de contar el cuento completo. Por eso me parece que es más parecido a lo de LeBron en su etapa en Cleveland, porque todos sabemos que LeBron no es un jugador egoísta y que es un jugador ganador y es un jugador que mejora el resto, pero ahí tenía que jugar él solo y tratar de bancar la parada, porque el resto no hacía absolutamente nada acorde a lo que requiere un equipo campeón. No sé, yo entiendo que eso se pueda ver de esa manera, pero no sé cómo lo pensás vos, Emi. No sé de qué lado estás. Sí, coincido. De hecho, anoche con solamente un partido disponible para poder ver, o sea, no disponible, sino el único que se jugó anoche, creo que todos los que miramos NBA asiduamente aprovechamos para mirarlo completo y no ir cambiando de pestañas o ir viendo los diferentes cierres cuando se van dando. En el final del primer cuarto pusieron en pantalla la estadística de que Luka había sido responsable de 21 de los 27 puntos que tenía hasta ese momento. 13 puntos con 4 asistencias que terminaron generando 8 puntos. Es decir, 21 de los 27 es prácticamente ser responsable del 80% de los puntos que anota tu equipo, ya sea por anotación propia o producción para los compañeros.
Y evidentemente es un problema que viene teniendo Dallas y que es muy difícil de resolver. Obviamente, si nos ponemos a pensar en Dallas como un equipo, la adicción y la dependencia de Luka es total. No hay manera de imaginar un Dallas sin Luka, más allá de que ya pasó en esta temporada, porque no es que Luka jugó los 20 partidos los 21 partidos en este caso de lo que lleva de campaña los Dallas Mavericks, sino que estuvo afuera, pero no encuentran respuesta, no hay solución a unos Dallas Mavericks sin Luka Doncic. Y eso evidentemente también hace pensar en no tanto en la capacidad de Jason Kidd como entrenador, porque le dio una lavada de cara importante y lo hizo un equipo defensivamente mejor en la última temporada. Pero sí, evidentemente, que hay que empezar a pensar en Dallas, en un equipo en el que no se necesite a Luka Doncic. Obviamente es como pensar en la selección argentina sin Messi o cualquier otro deporte y busquen el mejor equipo, uno de los mejores equipos, y sáquenle a una de las máximas figuras del mundo. Es muy difícil, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo y creo que es donde está la clave. Haciendo la comparación, vuelvo al fútbol. Argentina, una vez que Scaloni encontró la manera de jugar sin depender tanto de Messi, se convirtió en una potencia, y la potencia en la que es hoy, la que ganó la Copa América y la que sigue en camino en la Copa del Mundo. No estoy diciendo que Dallas tiene que dejar de jugar con Luka Doncic y darle todas las pelotas a Christian Wood o a Tim Hardaway Jr., o a Maxi Kleber o a Norman Powell o al que sea. Estoy diciendo que necesita este equipo de los Dallas Mavericks empezar a encontrar funcionamiento de juego sin tener que depender tanto de Luka. El porcentaje de uso de Luka es el más alto de la liga, es el jugador que más tiene la pelota en sus manos. Es cierto también que por momentos las jugadas las termina controlando Luka y suelta la pelota cuando faltan 3 o 4 segundos. Pero también es una cuestión de spacing, del movimiento de los compañeros, que no saben ubicarse o no se ubican bien en la cancha, o no le generan confianza a ciertos compañeros a la hora de tomar el tiro. Más allá de que, por ejemplo, anoche Tim Hardaway Jr. empezó realmente muy efectivo con 3 de 3 en triples, después volvió a ser el Hardaway Jr. de los últimos partidos, que le cuesta moverse por la cancha, de un catch and shoot bastante deficiente, por momentos tirando piedrazos, entre comillas, que apenas tocaban el aro. Es decir, le cuesta la generación a este equipo de Dallas Mavericks, y los porcentajes son malos, y eso te complica absolutamente toda la ofensiva. Vos podés tener un progreso defensivo, pero si no la terminás de meter del otro lado, va a ser muy difícil que puedas terminar ganando un partido. Anoche en el partido con los Detroit Pistons, una de las peores defensas de la liga, se lo terminaron llevando a overtime. Es decir, si hubieran querido, lo hubieran podido ganar. Obviamente responsabilidad de Luka, que metió el último triple para empatar el juego y después mantenerlo en las últimas jugadas, evitando la anotación. Pero también es cierto que no hay manera de encontrar respuestas si no se las da Luka Doncic en este equipo de Dallas. Sí, y ahora mismo la tienen complicada por el hecho de que no solo obviamente están en una situación interna difícil, en la que no parece haber respuestas si no hay cambios importantes, ya sea en roles como Christian Wood teniendo más protagonismo o algún caso de esos, sino en que no hay piezas que puedan llegar a dar un salto de calidad. Kemba Walker no creo que sea ese jugador, me puede tapar la boca, pero es alguien al que no se le puede pedir tanto, viene de muchas lesiones, y si vos estás esperando que te salve la vida a un tipo que ha pasado de equipo en equipo en estos últimos años porque no puede mantenerse sano, y es un problema más tuyo que del resto. Pero aún así, encima tenés ahora a los Lakers a un partido y medio, a Portland ya medio partido por encima junto con Minnesota y Golden State, a Utah que se está alejando, está a un partido y medio de Dallas, y después tenés equipos que no se esperaba que estuvieran ahí, Utah, Sacramento, los Clippers que están quintos aún sin Kawhi Leonard, y otros que ya están consolidados como Phoenix, Denver, New Orleans y Memphis. Entonces Dallas tiene que recuperarse ya mismo y empezar a entrar en una dinámica positiva en la que no dependan pura y exclusivamente de Luka,
porque si no, no solo que van a sufrir por los puestos que van a conseguir, sino que también podrían llegar a tener el peligro de quedar afuera del play-in o de los playoffs en una hipotética lucha en ese formato nuevo o no tan nuevo que tiene la NBA. Así que veremos qué pasa con estos Mavs que han perdido 6 de los últimos 10 y que ayer sufrieron una dura derrota, repito, ante los Pistons sin Kate Cunningham. Pero, Emi, hay un equipo que también tiene otro candidato al MVP o que fue candidato al MVP en los últimos años y que si sigue así lo va a hacer también en sobre todo si su equipo sigue ganando, pero ha sufrido bajas porque sufrió la lesión de Tyrese Maxey, sufrió la lesión de James Harden y aún así Filadelfia está quinto en este momento con un récord positivo. Sí, exactamente, Lea, hay que destacarlo porque como le pegamos al principio de la temporada por lo mal que se habían presentado, perdiendo 3 partidos en fila, perdiendo 4 de los primeros 5, también hay que destacarle que en lo que va de noviembre, o en lo que ya fue de noviembre, porque ya estamos en 2 de diciembre, pero desde el partido del 7 de noviembre frente a Phoenix, que fue victoria, estamos hablando de un triunfo frente al hoy número 1 de la conferencia del oeste, desde esa fecha hasta el momento perdieron solamente 4 partidos, es decir, en 3 semanas solamente 3 derrotas, es un balance realmente muy positivo para un equipo que, como decía, había empezado muy, muy mal. Y es cierto, lo están haciendo sin James Harden, sin Tyrese Maxey. Tobias Harris está como cuestionable para el partido de esta noche frente a Memphis, que va a ser una linda prueba porque estamos hablando del equipo que marcha cuarto en la temporada en la conferencia del oeste, pero no es para nada despreciable lo que vienen haciendo. Le ganaron a Milwaukee, le ganaron a Utah, le ganaron a Atlanta, le ganaron a los Nets, también los podemos meter porque vienen levantando en el último tiempo, es decir, vienen con un buen presente, más allá de una abrupta caída frente a Cleveland en el último juego que disputaron hace 2 días. Vienen con una buena presencia y obviamente es todo respaldado gracias a Joel Embiid, que más allá de que es en gran medida el responsable de todo esto, también el nivel que viene mostrando el resto de los jugadores viene siendo realmente muy, muy bueno. Se están pasando bien la pelota, más allá de que no lo reflejen tanto sus números porque están afuera del top 20 de los equipos que más asistencias consiguen, pero están en un punto en el que están defendiendo realmente muy bien. Y eso también es un poco la solución de este equipo a ese mal arranque. En estos momentos son la tercera mejor defensa de la liga contra la 19ª en ataque. Es decir, es algo similar a lo que le puede llegar a pasar al equipo de Milwaukee Bucks con el regreso de Chris Middleton. En este caso, Tyrese Maxey y James Harden, una vez que se recuperen de sus respectivas lesiones, le pueden llegar a devolver algo del poderío ofensivo y obviamente la versatilidad de cada uno en ofensiva, porque realmente es algo que necesitan. Claramente el nivel de Embiid es algo superlativo, está promediando por encima de los 30 puntos, casi 10 asistencias, casi 10 rebotes, casi 5 asistencias, está promediando 1,6 tapones, es decir, es el gran responsable de este buen momento de los Philadelphia 76ers y es un poco también lo que esperábamos de ellos a principio de temporada. Ahora solamente va a ser cuestión de que Harden vuelva con el buen nivel que estaba teniendo hasta el momento de la lesión, porque no nos podemos olvidar que Harden se va o en realidad se lesiona promediando 22 puntos y 10 asistencias, es decir, un doble más que necesario para este equipo para seguir afianzando esa ofensiva un poco estancada que tienen y que la destraba obviamente Joel Embiid cuando pone la pelota en la pintura, pero también por el lado de Maxey, que también es con 22,9 puntos el segundo máximo anotador del equipo y en cierta manera son o van a ser los encargados de sumar de a poco en cuanto a la eficiencia ofensiva de este equipo y que puedan ser la amenaza real que pueden llegar a ser. Recordemos ese inicio de temporada realmente malo en el que estaba todo mal en la franquicia. Parecía que no había manera de salir y sin embargo lo lograron. Era cuestión de afianzarse, de encontrar soluciones, de trabajar un poco más también
y que lo pudieron hacer. Así que seguramente con el regreso en algún punto de la próxima semana o de las próximas semanas por parte de Maxey y de James Harden, seguramente veamos una buena versión y una mejor también cara de estos Philadelphia 76ers, que en el inicio de la temporada los poníamos como candidatos a los playoffs, y en estos momentos se están intentando meter porque están quintos. Obviamente falta muchísimo para el resto de la temporada, pero evidentemente poder pasar a tener récord positivo ya es un salto importante considerando ese 1-4 con el que habían empezado. Sí, sí, sin duda, sobre todo porque, bueno, lo decías vos, Harden puede volver en la próxima gira, en la gira de 3 juegos que tienen como visitantes, quizás ante su ex equipo, ante Houston Rockets, el lunes, si no me equivoco, es el lunes 5. Así que, bueno, veremos qué pasa. Si Harden vuelve bien, es un equipo que tiene todas las herramientas para ser un rival difícil de defender. Y una de las cosas que decía Joel Embiid, que ahora termina siendo algo muy importante en esa época, en el Media Day creo que fue, no era tan valioso para muchos, porque bueno, son declaraciones que se hacen siempre cuando uno arranca la temporada. Pero decía esto: apuntamos a ser el mejor equipo defensivo de la NBA, porque él sabe que si son el mejor equipo defensivo de la NBA, los recursos ofensivos van a estar y van a terminar solucionando las cosas. Es mucho más difícil que puedan encontrar esa virtud defensiva a que sean dominantes en ataque. Más allá de que el arranque en ataque fue espantoso, tienen a Harden, tienen a Embiid, tienen a Maxey, tienen a Tobias Harris, tienen muchos recursos para lograr ser importantes en ataque. Entonces, lo que tenían que solidificar, lo que tenían que fortalecer era el dominio defensivo. Y como dijiste vos, lo están haciendo a la perfección porque son el tercer mejor equipo en defensa de toda la NBA. Son el que mejor defiende el triple desde las esquinas, uno de los que mejores defiende el triple en general. Y teniendo en cuenta que van a poder recuperar a Harden y a ese rol de point guard que cumple el ex Houston Rockets y Brooklyn Nets, deberíamos ver una versión incluso mejor de los 76ers, que deberían aprovecharse de esta intermitencia que están teniendo los otros rivales importantes de la zona, sacando a Milwaukee y a Boston, de Atlanta, de Brooklyn, de Miami, de Toronto incluso, y de Cleveland. No pongo a Indiana porque no sé hasta dónde puede llegar esto. Si después me tapa la boca, prefiero aplaudirlos luego, pero por ahora no creo que sea un equipo con chances reales de pelear por puestos importantes de playoff. Ojalá lo sea, porque me encanta Tyrese Haliburton. Pero Filadelfia tiene que aprovecharse de ese mal arranque o de esa intermitencia de todos esos equipos para poder establecerse ahí detrás de Milwaukee y de Boston. Es un equipo que tiene que ser top 3 o top 4, no puede escaparle a esa responsabilidad, tiene que serlo. Y ahora mismo está a 2 victorias de esa posición, así que bueno, se comió una paliza enorme contra Cleveland. Tiene que ganar esos partidos y tiene que recuperar esas sensaciones de que no hay más de 2 equipos mejores que ellos en la conferencia del Este, porque de eso depende también su lucha en los playoffs, Leo, porque si vos terminás quinto o cuarto incluso, y en segunda ronda te toca un rival como Milwaukee o Boston, y probablemente esté frito en esa instancia. Y quizás siendo tercero le esquives un poco a esa responsabilidad, o te toque el más fácil, entre comillas, de los dos, tengas ventaja de localía. Hay muchas cosas que te van a favorecer. Sí, es cierto. El tema me parece que lo principal va a ser poder mantener este tramo de competencia sin las bajas o, bueno, ir recuperándolos, llegar de la mejor manera al final de la etapa regular, siempre y cuando digo mantener, es mantener el lugar en la tabla de posiciones, no solamente depender de Joel Embiid, sino que todavía Harris dé un paso adelante, que alguno más se sume desde la anotación, y por qué no esperar algún tipo de movimiento también, ¿no? Quizás antes del cierre del límite de traspasos, Daryl Morey puede llegar a hacer alguna de las suyas y reforzar a este equipo pensando en unos playoffs que, si llegan sanos, si llegan sanos los dos que no están, más un Embiid en forma y algún movimiento más que pueda llegar a hacer, bueno, ¿quién te dice que entre los 4 de arriba no terminen llegando a unas finales de conferencia?
Sí, creo que se habló de la posibilidad de sacar algo por Tobias Harris. El tema es que tiene un contrato tan grande que es Claro. difícil de meterlo en algún lado, pero sería lo lógico pensar que vayan a buscar a alguien o algún jugador de rol importante o varios jugadores de rol o alguna estrella quizás, si es que sea la posibilidad, por Tobias Harris, que parece ser el que menos encaja, Emi, de todos ellos. Porque, bueno, Tyrese Maxey está teniendo un nivel muy, muy alto. Harden parece que se acopla muy bien con él y Embiid es Embiid. Sí, totalmente. A ver, tampoco hay mucha vuelta que darle a esta rotación del equipo de Filadelfia. Me parece que está bastante claro el hecho de que los grandes responsables tienen que ser Embiid y Harden y al resto le tiene que acompañar. Pero bueno, estamos hablando de unos Dallas Mavericks, por ejemplo, recién, que el resto de los compañeros de Luka no están haciendo la tarea de la manera correspondiente para poder tener un equipo que pueda tener el nivel o que esté al nivel de lo que necesita un jugador como Luka Doncic para poder llevar a este equipo un paso hacia adelante. En este caso, los Sixers lo están logrando, están teniendo un buen nivel. Y más allá de las lesiones de Maxey y de Harden, supieron dar un paso adelante el resto de los compañeros. Entonces se está demostrando que más allá del mal arranque que tuvo Filadelfia, evidentemente también hubo un muy buen trabajo en el medio que les permite hoy estar un poco más afianzados y tener récord positivo. Sí, eso es muy cierto. Tienen piezas importantes, tienen recursos. Es difícil que no sean de los mejores de la liga o al menos del este porque tienen con qué. Pero bueno, los conflictos internos, los problemas con el entrenador quizás hicieron que arrancaran bastante mal. Pero por ahora están siendo más positivas que negativas las sensaciones con los Sixers y es muy difícil decir eso para un equipo que normalmente tiene más problemas que festejos, así que bien por Philly, que ahora mismo está quinto, ahí nomás de la clasificación, perdón, de tener ventaja de localía en una hipotética clasificación a los playoffs. Para cerrar, voy a ir con un jugador en particular que en este momento no sé si debería ganar el MVP, pero sería el máximo candidato, uno de los dos máximos candidatos para mí, si su equipo acompañara el registro que mantiene. Algo similar a lo de Luka, pero más que nada por rendimiento, no por ausencia de recursos. La diferencia, la gran diferencia que hay entre este señor y Luka Doncic es que su equipo sí tiene los recursos para lograrlo, y de hecho lo ha demostrado hace apenas unos meses. Y Dallas no tanto, Dallas no tiene con qué. Entonces no se puede esperar mucho más de los Mavericks. En cambio, de Golden State Warriors se puede esperar muchísimo más. Y en ese caso estaríamos hablando de un curso en el que Stephen Curry podría volver a ganar otro MVP. Y yo sé que en este momento, en el ladder que hizo la NBA en estas últimas horas, en el que merecidamente, y repito, merecidamente, está Jason Tatum como el número 1, porque es el mejor jugador del mejor récord de la NBA y está teniendo un rendimiento sensacional. Stephen Curry no ocupa ni el top 5, está sexto, por detrás de Devin Booker, por detrás de Jason Tatum, obviamente, de Luka Doncic, de Giannis Antetokounmpo y de Nikola Jokic. Pero es más que nada por el récord de su equipo, porque no hay otra forma de sacarlo de esa discusión que no sea por que Golden State Warriors en este momento tiene un récord de 50% de victorias, 11-11, y está octavo en la conferencia del oeste. Pero si los Warriors, que ahora mismo están a 3 partidos y medio de la segunda posición de la conferencia, siguen subiendo escalones y siguen sumando victorias y siguen aumentando su progreso, Curry debería estar al mismo nivel que cualquiera de los otros, quizás un poquito por debajo de Tatum en récord. Pero hay argumentos para decir que es el mejor jugador de la NBA en este momento, porque tiene las estadísticas, tiene el impacto, tiene la trascendencia mediática que no tiene ningún otro jugador de la liga, a excepción de tal vez LeBron James o Kevin Durant.
y lo está haciendo todo con 34 años de edad y a un nivel más alto que el que lo hacía antes. Está promediando 31,4 puntos, que es su segunda mayor marca de carrera, solo por detrás de la temporada 2020-2021. 7 asistencias, que es la mejor marca que ha tenido desde la temporada 2014-2015, que es la primera en la que gana el MVP. Un robo por encuentro, 7 rebotes, máxima de carrera. Escuchen bien, 51,8% de acierto, eso es su máxima de temporada en lo que va de su trayectoria en la NBA, incluso superior a la de su año de MVP unánime. Un 43,6% de acierto en triples, 11,8 intentos por jornada y un 90,7% de acierto en libres, o sea, está en 50-40-90 con un porcentaje de tiro efectivo del 64,3%, que es el más alto de toda su trayectoria en la NBA. Lo está haciendo, además, defendiendo mucho mejor que en años anteriores y con un porcentaje de uso muy bajo en relación a lo que hacen otras estrellas, por ejemplo, Luka o Giannis. Es decir, lo logra representando mucho menos para la toma de decisiones de su equipo que el resto, lo que habla de una eficiencia y de un entendimiento del juego y de una capacidad de impactar en lo que pasa en la cancha sin tener la pelota en sus manos muy grande, incomparable, creo yo, con cualquier otro jugador de la liga en la historia de la NBA. Podría decir que Curry es el mejor jugador off-ball de todos los tiempos, en cierto punto. Y por eso digo que lo único que los separa del resto de candidatos o de los máximos candidatos en esta temporada es el récord de su equipo, que es lo más importante en algunos casos, porque separa o pone en diferentes escalones a los contenders. Pero nada dice que Golden State Warriors no vuelva al mejor nivel posible y que empieza a subir escalones. Entonces, mi pregunta es, si Curry mantiene este nivel, los Warriors, que están a 3 partidos y medio solamente del segundo puesto, están un poquito más lejos, 4 y medio de Phoenix, empiezan a subir escalones, ¿cuántas chances tiene para ustedes? Esto es personal, Leo, pero empiezo por vos. ¿Cuántas chances tiene Curry de ir por su tercer MVP? Altísimas. Me parece que hoy, siempre volviendo a lo que decíamos, ¿no? Siempre por cuestiones personales, ¿no? No es ni siquiera de gusto en este caso, sino por Sí. algo que he dicho en más de una oportunidad en el programa, que es por contexto y por tabla de posiciones, para mí sigue estando por detrás. La realidad es que lo que está haciendo Curry es bestial, es brutal y está en un nivel altísimo. El problema es que la segunda unidad no lo está acompañando. Es de alguna otra manera lo de Dallas, pero sin que sea tan grave. Claro. Fue grave, se pudieron acomodar y están ahí, como decías, a 3 partidos y medio, ¿no? Del segundo puesto. Me parece que si logran acomodar un poco más y se levanta la cuestión posicional en la tabla en la tabla general, bueno, ahí sí, ahí yo ya lo meto en el debate con Booker y con Tatum. Hoy me parece que está corriendo un poquito por detrás, pero está por encima de Doncic. O sea, por eso te digo, si en el caso, porque esto es hipotético, si Golden State entrara en un top 4 del oeste, ya estaría al nivel de Tatum Booker. Por más que Boston sea muy superior como equipo en este momento que Golden State. Sí, porque Curry tiene marca propia. Tiene una marca personal propia. Y es imposible soslayarlo en un análisis como ese. Más pensando en la coyuntura estadounidense, que les encantan las figuras, que les encantan las luces, que les encantan los nombres con marketineros y demás. Está claro que si Booker o Tatum terminan primeros en el este, manteniendo en el este y en el oeste, primero en su conferencia quería decir, manteniendo este nivel, la lógica sería que sea uno de ellos dos. Pero si Golden State se mete entre los 3 de arriba del oeste, por más que los otros estén en el 1, no sería descabellado pensar que se lo den a él. No, para nada. Coincido plenamente. Así estén a 4 o 5 partidos, no importa. Claro, sí, es más o menos lo que pasó con Jokic en las temporadas anteriores. Y Curry tiene mucha más prensa que Jokic, ganada obviamente por lo que es, pero es muy loco pensar que un tipo que puede llegar a promediar 32 puntos con un 50-40-90 de acierto y repartiendo 7 asistencias más 7 rebotes y demás,
no gane el MVP, pero después ves los números de Tatum y decís, pero está jugando a un nivel altísimo y encima es el mejor jugador del mejor equipo en defensa y en ataque. Ese es el tema. Ahí hay algo que acabas de decir que me parece que es el diferencial que tiene Tatum, apenitas por encima de Booker, que es un muy buen defensor también, Sí. pero bastante ellos dos por encima de Curry, que es la cuestión defensiva. Lo de Tatum en esta temporada defensivo es como pocas veces he visto algo similar en cuanto a dominio ofensivo y defensivo. Jugadores hay mejores jugadores defensivos que Tatum, lo sabemos, está claro. No estoy diciendo que es el mejor de todos. Estoy diciendo que en líneas generales, en la balanza con lo ofensivo, está por encima de todo el mundo hoy en día. Y sí, Giannis podría ser el único que se le compara. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero- Y Giannis también otro, con quizás una cuestión marketinera más grande que el propio Tatum. Claro. Sí. Pero la realidad es que de Giannis ya lo habíamos visto esto y de Tatum no. Entonces es como Claro. que el impacto es mucho más grande y además el rendimiento del equipo es mejor. Por más que estén ahí cerca, es mejor. Sí, y si Giannis se mantiene, levanta un poquito en lo individual, pero el equipo sigue estando ahí y le logra zarpar el uno a los Celtics, hay que meterlo al griego también en el debate, en la coctelera. Sí. Y ya te dejo, Emi. Hablábamos de que era imposible que Jokic ganara el premio de nuevo, que es muy difícil que se lleve un tercero. Ahora mismo, voy a chequear bien el ladder, pero ahora mismo está Empatado. en el puesto... Dos con Doncic. Claro, o sea, está ahí nomás del número 1. El tipo tiene un promedio de 23 puntos, bajó muchísimo en relación a la temporada pasada porque está tratando de hacer que Murray y Michael Porter Jr. se sientan cómodos, Claro. pero promedia 10 rebotes y 9 asistencias. Entonces, y con un 60% de acierto, 66,7 en los últimos 4 partidos. Entonces, ojo con Jokic también, porque estamos hablando de un equipo, Denver Nuggets, que podría terminar primero en el oeste, porque está a un solo triunfo de superar a los Suns. Sí, tranquilamente. A ver, volviendo un poco al caso Tatum, creo que la clave pasa por el salto en defensa que dio Tatum, que por eso es tan valorado en este momento, más allá de que se merecía también el reconocimiento en las últimas temporadas. Pero evidentemente el nivel que está demostrando Tatum en esta campaña y el nivel también grupal de los Boston Celtics, también con todo lo que pasó en el medio, con la salida de Udoka, la llegada de Matsula, que no se sabía si iban a poder mantener el nivel, lo mantuvieron y lo mejoraron e inclusive Tatum está mostrando un mejor nivel y eso también le está dando el reconocimiento que se merece. Ahora, claro, es como decía Leo, si vos tenés un equipo como los Warriors que puede llegar a trepar posiciones, y lo mencionabas vos también, Lea, que puede trepar posiciones con un Curry que está a este nivel, que está tirando quizás en niveles pocas veces vistos en su carrera y que los está manteniendo, ya se suma un posible contendiente a ese premio. Lo mismo Giannis, lo mismo Booker. Y estamos hablando de probablemente 4 o 5 de los mejores equipos que hay en la actualidad en la NBA. Obviamente Warriors sumándolos. Si pueden reponerse a las malas semanas pasadas que tuvieron. Pero podemos llegar a tener una disputa franca entre líder de equipo por la primera posición. Porque sería franquicias luchando por el 1 del NBA, porque ya no solo eso tenemos que mirar, no solo el 1 de la conferencia, sino que el 1 del NBA en caso de localidades para las finales, sino que también los responsables de esa lucha en cada franquicia también peleando por el MVP. Y si se llega a meter los 76ers en el próximo tiempo, también tendríamos que hablar de Embiid. Es decir, tenemos una ensalada de nombres que vamos a tener que seguir bastante de cerca porque realmente es un nivel muy bueno el que están mostrando. Y en el medio también tenemos candidatos al All-Star que estamos dejando afuera, que no sabemos si van a participar, como lo analizabas vos en el principio, Lea, con Booker. No sabemos qué va a pasar con los guardias del oeste porque tenés a Ja Morant, que hasta hace pocas semanas también era candidato al MVP, ahora bajó un poco. Pero tranquilamente puede volver a meterse. Es decir, es una gran cantidad de nombres y de rendimientos individuales que están haciendo no solo no están haciendo solamente elevar la vara de la liga en estos momentos,
a nivel individuos, sino también de equipos, porque estamos hablando de la Conferencia del Oeste, que entre el primero y el octavo la separan 4 juegos y medio. En la Conferencia del Este también, que está todo bastante parejo atrás de Milwaukee. Entonces no está sencilla la votación en los próximos meses. Sí, y sobre todo hay que decir que va a ser incluso más parejo que el año pasado, porque, a ver, veamos el top 10 de la temporada 2021-2022. Nikola Jokic, el ganador, Embiid, Giannis, Booker, Doncic, Tatum, Morant, Curry, Chris Paul, y después tenés a DeMar DeRozan y Kevin Durant. Nos olvidamos de Kevin Durant y está promediando 30 puntos con un 55% de acierto, y Brooklyn puede seguir subiendo, así que ojo. Pero todos los demás están. Jokic está segundo, Embiid está ahí nomás de pelear, porque lo decías vos, si Philly sigue subiendo va a estar ahí. Giannis está, Booker está, Doncic está segundo, Tatum es el máximo candidato en este momento, Morant lo fue hace un rato, Curry está, el único que se ha bajado de esa lucha es Chris Paul, pero después todos los demás están, y eso habla de que se está consolidando una idea de que por más que lo que haga uno sea histórico, porque lo que hizo Jokic el año pasado es histórico, o lo que está haciendo, por ejemplo, Curry ahora es histórico, hay muchos otros que están a ese nivel, tan alto como ellos, y en un equipo quizás mejor, y eso lo mencionabas vos también, hace de la lucha entre récords y franquicias algo mucho más importante, porque por eso también se deciden los premios. Es espectacular lo que está pasando en este momento de la NBA, en donde no se sabe absolutamente nada de lo que va a pasar, pero sí tenemos una certeza, que es que no paran de mejorar y todo se nivela para arriba. No es que hay muchos candidatos porque están todos promediando 23 puntos por partido, bajaron el nivel, son un desastre, y bueno, como no se destaca ninguno, está bastante parejo. No, todo lo contrario. Acá uno asoma la cabeza y el otro trata de alcanzarlo y subir su nivel. Y si Booker mete 49 puntos en el partido de Boston, después viene, Tatum mete 49, después viene Booker y mete 51 en 3 cuartos, y después va a venir otro y va a meter 60 y un triple doble de 40 puntos para que su equipo gane, y eso habla del talento que hay en la liga en este momento, que debe ser el mejor de la NBA en la historia desde su creación, por cantidad. No digo que estos jugadores sean mejores que los anteriores, porque van a entenderlo así, sino por cantidad, por promedio de jugadores talentosos. Debe ser el mejor momento en la historia de la NBA, y hay que disfrutarlo, porque bueno, tenemos a estas bestias que hacen lo que hacen cada noche, y le dan a su equipo la posibilidad de ganar en cada jornada. Hoy tenemos, Emi, para cerrar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos. Partidazos algunos. Voy a recomendar uno, no vamos a nombrar todos porque son un montón, pero si quieren recomendar uno cada uno, podríamos hacerlo. Yo me quedo con el Heat Celtics de las 9:30 de la noche, que se va a pasar por ESPN. Por ESPN va a ir Lakers Bucks. Me voy a quedar con ese Miami Heat Boston Celtics, porque vuelve Jimmy Butler, y porque Tatum le metió 49 puntos hace apenas unas noches. Así que supongo que Miami va a querer recuperarse de eso y retomar una temporada que no está siendo muy buena para ellos. Sí, totalmente. Yo me inclino por el que arranca media hora después, a las 10. Lo van a poder ver por el League Pass. Filadelfia frente a Memphis, un duelo de estilos bastante bien marcados, pero diferentes, y dos equipos que lo mencionaba recién, un Filadelfia que está quinto, Memphis está cuarto, cada uno necesita la victoria para afianzarse ahí en puestos de playoff, porque claro, lo que decíamos recién, está bastante parejo, y una derrota te puede hacer caer un par de puestos, sumado que con la gran cantidad de partidos que hay hoy, victorias de los que tenés atrás también te pueden complicar. Bueno, y voy con el de 21-30, me quedo con el sanguchito en el medio, soy el fiambre en este caso, para ver si los Lakers pueden afianzar esta especie de buen momento después de un pésimo arranque, visitando a unos Milwaukee Bucks tan complicados como encumbrados en el este, ¿no? Y encima va por ESPN, así que tengo que
fortalecer la causa, hay que renovar contrato pronto. Vamos ESPN, estamos con vos. y vuelve Chris Middleton. Y vuelve Chris Middleton encima, claro. Que es una noticia muy importante. Tenemos un partido al final de todo para cerrar, que son las 12 de la noche de la Argentina, por si se quieren quedar hasta tarde. El último partido de la jornada es Chicago Bulls, Golden State Warriors. Sí. Así que también lo pasan por ESPN, que tiene doble cartelera hoy. No se lo pierdan ninguno de estos, pero hay otros 7 más que pueden disfrutar también en esta jornada maratónica de la liga, que siempre nos da algún que otro show, o quizás varios, en lo que es su noche de partidos de viernes. Nos tenemos que ir, te agradezco, Emi, nos encontramos en la próxima, esperemos que sea con Argentina clasificado a la siguiente ronda, porque ya saben lo que pasa si no. Exactamente, si no pasamos no hay país y no hay programa. Lo único para aclarar es, si se llega a dar el resultado que todos queremos mañana, vamos a tener que cortar rápido el viernes, porque los cuartos de final de esa llave se juega a las 4 de la tarde el viernes. Así que atención, que capaz que crossover dura un poquito menos. Hay un viaje hasta casa. 15 minutos. Vamos a verlo a casa, en 20 minutos está... Pasamos los partidos del viernes y salimos corriendo. Claro. Hacemos un crossover de la vieja época, 1 horita. Claro. O arrancamos media hora antes también. Sí, también. Puede ser. 13:30. Puede ser. Sí, tranquilamente. Yo creo que el colapso a nivel país se hubiera dado si no entrábamos, si quedamos afuera en primera ronda. Ahora ya es un partido, son playoffs. Si perdemos con Australia, Leo, no va a existir el país, yo te lo puedo asegurar. Bueno, no, tenés razón. Nos van a invadir los canguros. Como iban a invadir Uruguay, van a cruzar la frontera y van a invadir Argentina. Uruguay, que ya quedó afuera, le mandamos un abrazo muy grande al país hermano. Un abrazo grande a ustedes dos, no voy a decir más nada. No hablo del mundial. Bueno, esperemos que sea con resultado positivo. No pedimos nada más que eso, que va a ser justamente mañana a las 4 de la tarde. Nosotros nos vamos a encontrar, si el país existe, el viernes que viene, con más información sobre la mejor liga del mundo. Hasta la próxima.